Este es Elric de Melniboné y es uno de los personajes más influyentes de la historia de la fantasía. Protagonista de una saga escrita por Michael Moorcock, está al nivel de importancia de vacas sagradas del género como Conan el Bárbaro o la trilogía del Señor de los Anillos. Pero por alguna razón los relatos del Príncipe Albino se han mantenido todos estos años en un segundo plano. Entonces en este video vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Quién es Elric? ¿Por qué es tan importante dentro del mundillo de la fantasía? ¿Y cuáles han sido sus influencias dentro del género? Pero antes tenemos que sumergirnos en la escena punk británica. Hablar de Michael Moorcock es hablar de una de las figuras más importantes de la historia de la literatura de fantasía. Este autor británico, nacido en 1939, fue un niño prodigio. Con 17 años ya era editor de Tarzan Adventures, una revista antológica de este personaje. Con 18 ya escribía su primer novela y con 19 trabajaba en The Sexton Blake Library. De ahí que a nadie le debe extrañar que a los 24 años acabara como el editor de New Worlds, y desde esta mítica publicación cobijó el movimiento de la New Wave británica, una renovación de la ciencia ficción gracias a una nueva camada de escritores que tocaban nuevos temas. Solo por su paso por New Worlds le hubiera ganado a Michael Moorcock un lugar en el Olimpo de los escritores de fantasía y ciencia ficción, pero en medio de esta carrera meteórica también le dio las primeras pinceladas a la saga de Elric. Más en concreto, empezaría a escribirla con 21 años. Esta primera etapa de relatos del personaje se extienden a lo largo de la década de los 60 y los 70, y ya desde este primer momento estaría muy influenciada por la literatura pulp. A fin de cuentas, Elric es una especie de anti-Conan. Mientras que el Cimmerian era un hombre fuerte, valiente, musculoso y gallardo, Elric destacaba como un antihéroe frágil y melancólico. Estaría por completo indefenso de no ser por su espada, la portadora de tormentas, capaz de drenar el alma de sus víctimas. Este arma, si bien le otorgaba un gran poder y le permitía sobrevivir a sus dolencias, también lo corrompía, llevándolo a realizar actos atroces contra su voluntad. Volviendo con la biografía de Moorcock, durante estos primeros años también vieron la luz sus otros grandes ciclos de fantasía heroica, el de Dorian Hawkmoon, el de Corum, el de Erekose y el de Jerry Cornelius, todos ellos vinculados a Elric por el concepto del campeón eterno, un multiverso de héroes arquetípicos que obedecen a las fuerzas del orden o del caos, en una guerra cosmológica que durará para siempre. El fin de esta primera etapa coincide con la publicación de un ensayo que resume la visión de Moorcock hacia la fantasía. Epic Pooh es un texto en el que Moorcock alega que gran parte de la literatura fantástica más laureada y citada, con Tolkien a la cabeza, destacaba por construirse sobre una ideología conservadora que no solo afectaba su contenido, sino también su construcción, con el uso de lenguajes y recursos retrógrados. El Señor de los Anillos es una perniciosa confirmación de los valores de una nación en declive, con una clase dirigente moralmente arruinada, cuya autoprotección cobarde es la principal responsable de los problemas a los que Inglaterra respondió con la despiadada lógica del thatcherismo. La humanidad fue ridiculizada y marginalizada. El sentimentalismo se convirtió en el sustituto aceptable. Muy pocos parecieron ser capaces de diferenciarlos. Para Moorcock, el éxito de Tolkien es el de la ideología conservadora, el de la literatura de confort y de evasión que no se enfrentaba a los problemas reales de su tiempo, sino que buscaba el escapismo y la consolidación de unos valores propios de la pequeña burguesía. Y como te habrás dado cuenta, este discurso es del típico punk que vivía en un ático destruido en el centro de Londres mientras alegaba por la liberación sexual y escribía canciones de rock alternativo. Con Moorcock tenemos un escritor que metió las ideas de la contracultura en el género de fantasía, que, admitámoslo, era un ecosistema exclusivo de nerds y de hippies. Una visión que evidentemente también permearía en la esencia de Elric. Entre junio de 1961 y diciembre de 1962 se publicaron en la revista Science Fantasy 6 novelas cortas. En ellas, Moorcock fue construyendo el personaje de Elric y de su mundo, los Reinos Jóvenes, aunque en realidad este mundo no era muy diferente a lo que 3 décadas atrás había hecho Robert E. Howard con Kull y con Conan, la construcción de un pasado antiguo y perdido de nuestra tierra, en un tiempo pasado hipertérrito que estaba plagado de magia y de criaturas imposibles. Estas novelas narraban la traumática destrucción de Melniboné, un reino isleño que había sido considerado invencible durante milenios.
que había dominado el mundo y al que ahora regresaba su legítimo gobernante para arrasarlo hasta los cimientos, por culpa de la traición, de la maldad y de un amor condenado a perecer. Básicamente, Elric era el legítimo heredero de este reino decadente, también conocido como la Isla Dragón, famoso por su dominio de la magia y de lo sobrenatural, con lo cual doblegaba al resto de los pueblos del mundo. Pero su trono sería usurpado por sus evidentes carencias físicas y morales. Tras una batalla se le da por muerto, pero él regresaría a su reino para recuperar el poder. Pero esto solo provocó la destrucción del que alguna vez fue el reino más poderoso del mundo y de la amada de Elric, su prima Silmaril. Así, ya desde su primera aparición se nos presenta a Elric como un personaje que es un mero peón de los acontecimientos, una víctima de sus circunstancias, más agobiantes todavía para él si tomamos en cuenta su debilidad física. Este antihéroe albino, extremadamente delgado y enfermizo, vestido de negro con una espada maldita que devora las almas de sus enemigos, adicto al equivalente medieval a las drogas y que sirve a los caprichosos designios de los dioses del caos, en muchos aspectos parece el delirio de un adolescente gótico que proyecta en Elric su soledad y sentimentalismo. Una manifestación de todas esas emociones que surgen con la adolescencia y que, por ser la primera vez que uno las siente, simplemente no las puede refrenar. Este primer ciclo de Elric tuvo cierto éxito, al menos el suficiente para que Moorcock decidiera volver al personaje en 4 novelas cortas entre junio de 1963 y abril del 64. Este segundo ciclo gira alrededor del fin del mundo y de la muerte de Elric en mitad de su muy peculiar triunfo. Relatos que luego se compilarían en una especie de trilogía que cerraría la vida y la obra de Elric, pero a los que se le irían uniendo algunos más de manera esporádica y que se dedicaban a rellenar algunos huecos de la cronología. Esto lograba mantener el interés de los lectores hasta que en 1972 por fin se publicó Elric de Melniboné. En esta, Moorcock daba el salto a la novela propiamente dicha y nos contaba el origen del personaje. La seguirían en 1976 El marinero de los mares del destino, La fortaleza de la perla de 1989, La venganza de la rosa de 1991 y La ciudadela de los mitos olvidados en el 2022. Todas estas obras buscaban rellenar los espacios en blanco de la historia del personaje. Y por si querías saberlo, sí, Michael Moorcock todavía sigue vivo, tiene alrededor de 80 y tantos años. La influencia de la obra de Moorcock en autores posteriores es innegable. Escritores como Alan Moore y George R.R. Martin han citado a Moorcock como una de sus principales influencias. Me sorprendió que Alan Moore estuviera entre sus aprendices, aunque pensándolo bien tampoco es que debiera sorprenderme tanto. A fin de cuentas, en él también vemos ese afán por subvertir los tropos establecidos con sus toques punks y contraculturales y esotéricos. Solo que mientras que Moorcock lo hizo con la literatura de fantasía, Alan Moore lo hizo con los cómics de superhéroes. Aunque se le conoce más que nada por Watchmen o V de Venganza, Alan Moore es el responsable de algunas de las historias más importantes de personajes como Superman, Batman, Linterna Verde o La Cosa del Pantano. En cuanto al creador de la saga de La Canción de Hielo y Fuego, no puede evitar notar el paralelismo evidente que hay entre la destrucción de Melniboné con el episodio de la Maldición de Valyria, un cataclismo que arrasó con el feudo franco, hogar de los jinetes de dragones y el origen de los Targaryen, una estirpe que se parece físicamente mucho al propio Elric, como también se le parece Geralt de Rivia, protagonista de los libros de The Witcher. Pero Moorcock también influenció en autores más jóvenes. A fin de cuentas, que Melniboné fuera el imperio más poderoso del mundo y que terminara colapsando social y políticamente es algo muy parecido a lo que ocurre en Elantris, la novela de Brandon Sanderson, que narra cómo los habitantes de Elantris, una raza de seres sobrenaturales que dominaban al mundo gracias a su manejo de la magia, se fueron convirtiendo en una horda de zombies con hiperlepra debido a una maldición de origen desconocido. Pero esta influencia no se quedaría en el terreno de la literatura. Tenemos personajes como Viego, el rey arruinado, uno de los campeones del LoL. En un intento por resucitar a su esposa, este otrora gobernante de un reino perdido en el tiempo desencadenó una catástrofe mágica conocida como la Ruina.
y el que una vez fue el reino bendecido se convirtió en las siniestras Islas de las Sombras. O también tenemos el caso de uno de los personajes más queridos de todos los videojuegos. La campaña de Arthas durante Warcraft 3 está muy influenciada por el trasfondo de Elric. Vemos como Arthas persigue al señor del terror Mal'Ganis, lo cual lo lleva a encontrar la espada rúnica Agonía de Escarcha, un arma que absorbe las almas de sus víctimas, muy parecido a lo que hace la portadora de tormentas de Elric. Y al igual que el príncipe albino, Arthas volvería a su reino de Lord Dairon solo para destruirlo. Además, ambos personajes son peones de fuerzas cosmológicas más allá de su comprensión. Elric es el campeón de la fuerza del caos, mientras que el futuro rey exánime formaba parte de los planes de la Legión Ardiente para conquistar y debilitar Azeroth. También tenemos el caso de Griffith. Este hombre con dignidad imperial cae en desgracia y en su momento de mayor debilidad hace un pacto con la mano de Dios para conseguir su sueño de crear su propio reino perfecto, aunque para ello tenga que sacrificar las almas de la banda del Arcón. Y si nos vamos a los cómics de superhéroes más modernos, tenemos el caso de Null, el rey de los simbiontes, una entidad cósmica de poder incalculable que por alguna razón decidió ponerse una skin de Elric, con todo y su espada superpoderosa y maldita. Entonces, si son tan influyentes y significativos, ¿por qué los libros de Elric no son más conocidos para el público general? Primero que nada, y eso que solo he leído sus primeras páginas, los libros de Elric son lecturas pesadas y en exceso barrocas para mi gusto. Así que no me extraña que no sean muy del agrado del gran público. Además, como expliqué en el video, la cronología de Elric avanza y retrocede en diferentes relatos y novelas, en la medida en que Moorcock lo fue confeccionando. Si ya de por sí debe ser complicado editar todo este material, imagina cohesionar toda la historia de Elric en una adaptación del cine o la televisión. Y en tercer lugar, de la misma forma en la que le ocurre a Conan o a John Carter, Elric por momentos me resulta un personaje anticuado. En su época podría haber sido épico o rompedor, pero ahora, si me pongo a analizarlo fríamente, me resulta demasiado edgy y gótico y cursi para las grandes masas. Como una referencia en el trasfondo de un mundo o un personaje secundario podría estar bien, pero no sé hasta qué punto la gente aceptaría a un héroe como Elric, tan patético e indefenso ante su destino fatal. En fin, ahora me toca preguntarte a ti, ¿conocías a Elric? ¿Te interesaría conocer el lore completo del personaje? ¿Y qué otro gran héroe o personaje de la literatura de fantasía quisieras que traigan en el canal? Para eso están los comentarios. Mientras tanto, te voy a dejar este video sobre Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro y una de las principales inspiraciones de Moorcock para crear a Elric, un autor olvidado en los tiempos que corren, pero que en su momento fue tan querido y tan reconocido como Tolkien a la hora de establecer lo que significa la literatura de fantasía. Y sin más que decir, nos vemos, chao chao.